Y por otro lado, pues la función de establecer cuál podría ser el papel de la izquierda ante todo esto que se nos ha contado en las jornadas, ¿no? Al final, cómo integrar el ecofeminismo, la soberanía alimentaria, el decrecimiento, la economía ecológica, toda esa serie de nuevos enfoques que están llegando a la izquierda, cómo se integran en la realidad y cómo forman parte de la propuesta política que la izquierda hace, ¿no? Entonces, en este sentido, pues os imaginaréis que no es fácil en 25 minutos que tenemos para todo, pues intentar dilucidar realmente cuál es ese papel de la izquierda. Es básicamente algo imposible y por eso yo me voy a centrar exclusivamente en dos cuestiones que sí creo que son estratégicas a la hora de entender este momento y de plantear las lógicas confrontativas frente al sistema que nos oprime, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado también decir que lo que hoy voy a plantear tampoco es una reflexión colectiva que haya existido en Alternativa, es decir, son ideas que han surgido, que están en debate, pero que tampoco hay una doctrina definitiva de lo que Alternativa plantea. Entonces, por eso también las críticas que se hagan hay que asumirlas a título personal. Yo lo que planteo es lo que yo puedo llegar a pensar y también aquello que hemos debatido en parte en Alternativa, pero también pues, en el lugar en el que trabajo, que es la UPV, en el Instituto de Goa, en un grupo específico, un grupo de investigación de movimientos sociales, que estamos de alguna manera intentando analizar las agendas de los movimientos sociales, cómo interpretan la crisis actual y qué estrategias plantean como propuestas alternativas, ¿no? Entonces también que quede claro que primero voy a priorizar sobre unas pocas cosas, que hablo en nombre mío en este momento, y también que lo que voy a decir, entre la lógica de ser más pedagógico o provocador o matizar mucho, he elegido ser pedagógico y provocador un poquito, ¿de acuerdo? O sea, lo que vamos a plasmar son una serie de categorías que quiero que también en media hora pues que fijar 2 o 3 ideas y que seguramente, como he querido ser así, perderé muchos matices, hay muchas cuestiones que pueden ser matizables y que pueden ser debatibles, pero bueno, también como tenemos un pequeño debate, pues ahí lo dejo, ¿no? Pasando ya a las dos cuestiones en las que hablábamos de cuál creo que son para mí los retos de la izquierda. En primer lugar, un gran reto, el gran reto precisamente es que a día de hoy la izquierda todavía no tiene un diagnóstico certero y compartido de cómo interpretar la realidad, cómo interpretar la crisis actual y cómo interpretar el momento que estamos viviendo. O sea, podemos pensar que sí, pero yo creo que realmente todavía no lo hay. O sea, hay diferentes enfoques imaginarios de cómo entender la crisis que están en pugna. Y en el momento en que por fin lleguemos a entender cuál es el que puede llevar adelante una estrategia realmente articuladora e integradora de luchas, realmente estaremos en un momento idóneo, pero todavía no lo estamos. Esos serían un poco los diagnósticos, y ahí yo interpreto que hay como 4 diagnósticos diferentes de cómo entender la realidad actual. Esos diagnósticos, por supuesto, nos llevan a estrategias que también son diferentes. Es decir, según lo que interpretemos que es prioritario, contra lo que es prioritario luchar y cómo entendemos la realidad, también nuestra propuesta política va a ser diferente, ¿no? Estas categorías yo aquí os propongo 4 diferentes, ¿no? Digamos, en vertical se pueden leer, primero, pues el nombre que yo le he dado, segundo, el diagnóstico que hacen de dónde está generalmente el enemigo a batir, y el tercero sería cuál es la propuesta política para enfrentarla, ¿de acuerdo? No son categorías académicas ni están aceptadas, son simplemente, bueno, lo que hoy os he querido plantear, pero que por lo menos sí da un poco la idea de cuáles son esas batallas, esas pugnas que hay en la izquierda, ¿no? La primera que he denominado izquierda obrerista, ¿de acuerdo? Sería, pues, rescatando un poco, pues, cierta historia de la izquierda más clásica, en la que, de alguna manera, a pesar de que hoy hemos hablado aquí de crecimiento, de economía feminista y demás, sigue pensando que al final la crisis es fundamentalmente económica, ¿de acuerdo? Es la dimensión fundamental de lucha, y todas las demás, en el mejor de los casos, estarían subordinadas a la misma. Es decir, de alguna manera harían como una aglutinación de crisis. Me sirve el feminismo, me sirve la ecología en función de que también empujen contra el sistema capitalista que es el enemigo, ¿de acuerdo? Es el enemigo a batir. Y entonces, ¿esto qué hace de alguna manera contra estos nuevos enfoques que están llegando a la izquierda? Pues o bien negarlos, es decir, o bien las colocan en un lugar que casi no existe, porque lo primero es luchar contra el capitalismo, o bien lo que hacen es establecerlas de una manera subalterna, ¿de acuerdo? Sí me sirve el feminismo y la ecología en función de que también se alíen para luchar contra el capitalismo. ¿Cuál es la propuesta y la estrategia
en la que este tipo de izquierda se basa? Pues bueno, pues es fundamentalmente establecer la lógica de lucha de clases y priorizar sobre otras cuestiones el enfrentamiento capital-trabajo, que también sería capital-empleo, ¿de acuerdo? No me voy a detener mucho en esta porque yo no creo que es a día de hoy una lógica de izquierda que tenga una hegemonía suficiente, pero que por lo menos ahí está. Hay ciertos partidos que siguen defendiendo este tipo de visión de la izquierda y que, bueno, pues también hay que tener en cuenta, ¿no? Otro producto también de otra alternativa que existe dentro de la izquierda es lo llamado como la izquierda que tiene una agenda exclusiva, es decir, por un lado, el producto del choque entre la izquierda obrerista y la izquierda de agenda exclusiva es precisamente que la obrerista solo priorizaba a la lucha obrera contra el capitalismo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas otras izquierdas, feminista, ecologista, además, no entendían ese papel subordinado que esa otra izquierda les daba. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, también por la fragmentación que ha generado toda la etapa neoliberal también en las luchas, hay algún tipo de movimiento, o más bien de organizaciones dentro de movimientos, que han priorizado únicamente pues, una serie de puntos de lucha, ¿no? Un tipo de feminismo liberal que defendía solo la agenda del aborto, la violencia o demás, es decir, más o menos buscar por otras vías la defensa de una serie de derechos que también son legítimos. ¿Qué ocurre? Pues que esta izquierda con una agenda muy exclusiva y muy concreta seguramente no tiene una visión integral del sistema y tampoco se ha articulado con otros movimientos a la hora de articular una propuesta alternativa. Entonces, casi básicamente su diagnóstico y su estrategia política se basa básicamente en la defensa de esa serie de 3 o 4 puntos sin ir más allá. Yo creo que la mayoría de movimientos ya no están tampoco en esta lógica y sí que están en una lógica mucho más de articulación y de búsqueda de parámetros comunes para enfrentar el sistema, ¿no? Estas dos primeras, obrerista y la izquierda de la agenda exclusiva, yo creo que a día de hoy no son las más importantes. O sea, digamos, existen todavía, hay movimientos, organizaciones que preconizan este tipo de lucha, pero que a día de hoy no tienen mucha fuerza, ¿no? ¿Cuál es, en mi opinión, la que a día de hoy hegemoniza la izquierda y sobre todo la izquierda europea? Pues para mí es lo que hemos llamado nueva socialdemocracia antineoliberal. ¿Qué tiene que ver? O sea, no es la vieja socialdemocracia, es decir, aquí cuando estamos hablando de estos 4 diagnósticos de la izquierda, no me refiero a la vieja socialdemocracia que realmente no tiene una voluntad ni una capacidad para enfrentar el sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente se contenta con ciertas mejoras para ciertos sectores sociales. Aquí estoy hablando exclusivamente de gente que, por lo menos en su discurso político, plantea la superación del sistema, sea cada cual lo que entiende por lo que es el sistema, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que se ha ocurrido en la izquierda, para mí, en la opinión, si vemos un poco el recorrido de los últimos 50 años, es que ha habido como una especie de recorrido hacia la derecha de las grandes pautas o de las grandes ideologías políticas. Es decir, la vieja socialdemocracia al final ha abandonado sus propios principios, que era lo de la defensa de un Estado fuerte, regulador y redistributivo, para pasarse al socialliberalismo. Es decir, pues lo podemos ver seguramente en todos los partidos socialistas actuales. ¿Pero qué ha pasado con la izquierda antisistema? Pues que muchas veces, y en Europa, en vez de seguir en la lógica confrontativa antisistema, se ha pasado a la defensa precisamente de la agenda socialdemócrata, ¿de acuerdo? A un Estado fuerte, a la recuperación del Estado del bienestar como prioridad absoluta y a la defensa de las políticas sociales y demás, cuestiones con las que se puede estar muy de acuerdo, pero que al final la referencia ya no es más que en el discurso esa lógica confrontativa con el sistema, sino que se queda básicamente en la defensa de esas 4 claves. Es simpático porque al final vemos cómo los antiguos enemigos ahora ocupan los espacios, ¿de acuerdo? El gran enemigo de la socialdemocracia era el neoliberalismo y más o menos ha ido hacia allá. Pero también el gran enemigo de la izquierda transformadora alternativa era la socialdemocracia, porque decían que estaban vendiendo, porque al final como se aliaban con el sistema, querían reformar el capitalismo en vez de hacer una revolución y desgraciadamente a día de hoy, si podemos ver la izquierda que puede ser hegemónica en Europa, todavía está defendiendo o está ahora defendiendo esa lógica socialdemócrata, ¿no? ¿Qué es para la socialdemocracia la gran crisis? Es decir, es verdad que estos partidos, movimientos que pueden estar en esta clave no te van a decir, no van a negar la existencia de la crisis ecológica, la existencia de la crisis de cuidados, la existencia del patriarcado, o sea, no va a ser así. Pero de todas formas, como lo mismo que hizo la izquierda obrerista, de alguna manera lo ponen en un papel subordinado.
la gran crisis para ellos también, lo que caracteriza el diagnóstico de la crisis es precisamente la economía financiera, ¿de acuerdo? No es tanto el capitalismo como en el primer caso, sino que dentro del capitalismo la prioridad es que el gran problema a día de hoy es la crisis financiera que está agonizando y que nos está provocando toda una serie de impactos a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo se inserta el decrecimiento, el feminismo, la descolonización en todo esto? Igual que lo hizo la izquierda obrerista, de una manera subordinada. Por eso lo he puesto que al final el diagnóstico de este sector o de esta línea de la izquierda es precisamente la crisis económica neoliberal, pero con aderezos, ¿de acuerdo? ¿Va a existir decrecimiento? Sí, por supuesto que hay decrecimiento. Sí, por supuesto que hay crisis y demás, pero al final no es estructural y no es lo prioritario. Se sigue luchando y la gran batalla sigue siendo la económica, y dentro de la económica acabar con la economía especulativa para volver a la economía real. Es un poco, y si podéis ver programas, líneas de trabajo, propuestas políticas y demás de gran parte de la izquierda, a día de hoy se podrían incluir dentro de esta categoría, ¿no? Por supuesto, como digo, o sea, se van a hablar de otras cuestiones, pero nunca de una manera al mismo nivel. La importancia que tiene la economía financiera para este tipo de izquierda no es la misma que la importancia que tiene la crisis ecológica, la crisis de cuidados y demás. Siempre hay una relación de subordinación. Entonces, ¿cuál es el enemigo para esta nueva socialdemocracia? Pues precisamente el neoliberalismo. O sea, ya no tanto el capitalismo, porque al final eso se deja para los discursos o para las introducciones de las grandes propuestas y demás, pero cuando llegas a la propuesta política real, cuando llegas a qué están diciendo y qué están proponiendo, lo que quieren eso es, como he dicho antes, dar ese paso o retrotraerse desde la economía financiera a la economía real, ¿no? Sería un poco, pues por eso decíamos que esta misma agenda es la agenda que tenía la socialdemocracia en los años 50 y 60 y está regresando con otros sujetos, otros actores y también otras lógicas y ante un contexto radicalmente diferente al que hubo en aquel momento. Esto, desgraciadamente, pues bueno, pues es lo que caracteriza a la izquierda hegemónica y sobre todo está en manos más de partidos que de movimientos, ¿de acuerdo? Yo creo que sí, como después veremos, que es la cuarta línea, pues aquí quizá los movimientos estarán más cercanos de una izquierda para la emancipación y los partidos por diferentes motivos no tanto. ¿Cuál es la estrategia política de esta izquierda socialdemócrata antineoliberal? Bueno, pues en principio, a largo plazo, la propuesta que pueden hacer es precisamente, imagino yo, un gradualismo, es decir, primero estamos en situación pues de franco deterioro de todos los dimensiones de lucha, podemos pasar en este momento a la recuperación en breve tiempo, digamos, del estado del bienestar, de servicios sociales y demás, y en un futuro retomaremos la lucha contra el sistema. Supongo que será esta un poco la lógica en la que están inmersos, ¿no? Pero sí que la agenda que proponen es precisamente y prioritariamente un enfrentamiento con la agenda del neoliberalismo. ¿Cómo se entiende también la política? La política con mayúsculas, ¿no? En principio se entiende una política más como una lucha por el gobierno y una lucha por el poder, ¿de acuerdo? O sea, los partidos siguen pensando que a través de las elecciones y a través de las instituciones es la única vía o la vía prioritaria para poder cambiar las cosas, ¿no? ¿Esto qué hace? Que hace que la política sea entendida de una manera muy determinada, primero con una clave de ciclo corto, es decir, el discurso a largo plazo está ya, pero lo que ahora se puede hacer, lo que hacemos, está muy medido por estrategias que más bien son tácticas, ¿de acuerdo? Y por otro lado hay una confusión entre lo que es poder y que es gobierno, ¿no? Se puede llevar al gobierno pero no tener ningún poder, que también puede ser, ¿no? Entonces, no queda muy claro cuál es esta distinción entre lo uno y lo otro. Y por otro lado, también se entiende la política exclusivamente como números, o sea, si hay una visión resultadista de la política, es mejor 15 que 7, es mejor 14 que 8, ¿pero por qué? O sea, no se puede entender la política en términos de hegemonía social, en articulación de sujetos diferentes, en la propuesta de agendas alternativas. Pues desgraciadamente hay un tipo de izquierda que todavía solo lo mide en términos numéricos, ¿no? Y también son, dentro de su estrategia política, las estructuras que proponen, claro, tiene una lógica del corto plazo, de la eficacia y demás, son estructuras muy pensadas en ese corto plazo. Son estructuras muy pensadas en responder ante la coyuntura del momento, pero muy poco pensadas en la visión de la emancipación a largo plazo, en la formación política, en la elaboración colectiva y demás. Esto sería un poco, en grandes rasgos, que caracteriza a esta tercera
forma de entender la izquierda, ¿no? Y hay una cuarta, que es, y yo creo que, bueno, pues la que yo defendería y la que a mí me gustaría que fuera la propuesta hegemónica dentro de la izquierda, que la hemos denominado dentro de una izquierda por la emancipación, ¿de acuerdo? Esta izquierda, de alguna manera, no entiende la crisis ni como algo exclusivamente económico, ni tampoco como una simple articulación o suma de diferentes crisis. Porque hay mucha costumbre de que es la crisis económica, más la política, más la ecológica, más la de los cuidados, más la de no sé qué. Al final, lo que quiere decir es que es una crisis civilizatoria. ¿Qué quiere decir civilizatoria? Que al final lo que está en crisis son los propios parámetros que nos hemos dotado en los últimos 300 años, y sobre todo desde Occidente, para proponer un modelo de sociedad que a día de hoy es incapaz de responder a sus principios fundadores, aquellos de la libertad, igualdad, fraternidad, ciudadanía, soberanía, que es incapaz de responder desde sus propios parámetros a los retos globales que tenemos, y el cambio climático yo creo que es un dato muy claro de cómo es incapaz de enfrentar esa situación, y porque también al final la propia modernidad capitalista y la civilización en la que nos movemos se alía de manera necesaria con otros sistemas de dominación, haciendo imposible realmente avanzar en términos de justicia y equidad. ¿Quién sería aquí el enemigo? El enemigo no es solo el capitalismo, el enemigo no es solo el neoliberalismo, el enemigo se llamaría sistema múltiple de dominación, es decir, sería en esa articulación real de todos los sistemas de dominación que a la gente y al planeta la están oprimiendo, ¿no? Y aquí estaría el capitalismo como una especie de mínimo común denominador, pero también estaría el productivismo, estaría el colonialismo, estaría el patriarcado, estaría la democracia de baja intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya nos cambia bastante la perspectiva. Aquí tenemos que luchar contra la economía financiera y como mucho contra la lógica capitalista. Aquí tenemos que luchar contra toda esa articulación de sistemas que están realmente generando el caos en la humanidad y en el planeta. También, ¿quién es el enemigo? No solo el capitalismo, el sistema de dominación. ¿Y cuál es la estrategia? Lo primero, al final, no es una agenda exclusivamente antineoliberal, es una agenda radical e integral. O sea, el esfuerzo que tiene que hacer la izquierda a día de hoy es de aglutinar todas las dimensiones de luchas en una agenda radical. ¿Cómo se entiende la política? No se entiende simplemente como acceso al poder o al gobierno o conseguir mayores números. La política se entiende como construcción de hegemonía social, ¿de acuerdo? Al final avanzamos en la medida que articulamos a diferentes sujetos, avanzamos en la medida que le hacemos entender a la gente que dentro de este sistema es imposible tener igualdad, seguridad y justicia. O sea, ¿cómo tenemos que hacer entender a la gente al final que tenemos que salirnos del sistema y proponer una alternativa? Entonces, esto al final pueden chocar las dos formas de entender la política, ¿no? Los resultados pueden ser buenos, los números pueden ser interesantes, pero mientras no hagamos caer a la gente y entender y hacer una pedagogía política desde las propuestas que hacemos para entender quién debe llevar cuál es la agenda que hay que llevar, cómo se debemos articular y cómo al final no podemos centrarnos exclusivamente en los números, creo que es algo importante, ¿no? También en este tipo de izquierda también el ciclo largo es importante, es decir, no podemos pensar que el cambio del sistema se pueda dar en ciclos cortos, electorales, ciclos de cuarto año, ciclos de 5 años. Es decir, tenemos que tener una estrategia a largo plazo y una de las grandes carencias que creo que tiene la izquierda es precisamente que dentro de su agenda a largo plazo y su realidad del corto plazo no hay nada que lo vincule a los dos, ¿de acuerdo? Falta esa estrategia y lo que tenemos que construir, ¿no? Y también una de las cuestiones importantes de este tipo de propuesta de izquierda es la coherencia organizativa, es decir, no vale con decir tenemos una agenda y para conseguirla hacemos lo que queremos, sino que al final los cambios, esa emancipación que tenemos que conseguir, se tiene que conseguir desde ya y tenemos que priorizar también los cambios personales, los cambios organizativos y la coherencia entre esa forma de funcionar o de esa también de sociedad que creamos en la organización con la propuesta política que hacemos, ¿no? Entonces, al día de hoy, y como primera idea, creo que es esta nueva socialdemocracia en la que está hegemonizando la izquierda y tenemos que ver cómo pasar a esta izquierda de la emancipación que de alguna manera sí que recoge, en mi opinión, todos esos retos lanzados por el decrecimiento, economía feminista y incluyendo también, por supuesto, toda la historia de la izquierda y, por supuesto, el marxismo, ¿no? Pasando ya, no sé si se ve muy bien, pero bueno,
a explicar un poquito más qué es este concepto de crisis civilizatoria. Os he dicho antes que básicamente la idea sería que ya no podemos entender la realidad como una crisis exclusivamente económica, ni una crisis simplemente de articulación de crisis, sino que es una crisis de los propios parámetros de nuestra propia civilización, ¿no? Esa civilización que está articulada en torno al capitalismo y que responde un poco a los retos de la modernidad. ¿Qué caracteriza a esta sociedad y qué es lo que está en crisis? Primero, la idea de progreso, que también supongo que ayer lo explicarían. La idea de progreso vinculado al crecimiento ilimitado de recursos, de bienes y servicios. Digamos, eso sería como el principio fundante de nuestra sociedad. O sea, ¿a qué se le da valor en esta sociedad? Precisamente es a eso, a el tener un crecimiento ilimitado de bienes y servicios y sobre todo a hacerlo desde un plano individual, estrictamente, ¿de acuerdo? Sería el gran principio fundamental. El segundo sería el capitalismo, es decir, ¿cómo es la forma de conseguir todo eso? Precisamente ante las formas de producción y de distribución capitalista. ¿Y en qué forma política? Pues dentro de la forma política de la democracia liberal representativa. ¿De acuerdo? Estos tres serían como el sustrato fundamental de lo que entendemos como nuestra civilización. ¿Y por qué está fallando? Por lo que os he dicho, porque al final esta forma política y económica de entender la sociedad, lo que está haciendo es llevarnos al abismo, por eso, porque ya es incapaz de responder mediante sus propios parámetros a los retos que tenemos actualmente, ¿no? ¿Y por qué también? Porque se alía con otros 4 sistemas de dominación. Si el capitalismo ya es de por sí un sistema injusto y excluyente, se alía además con el productivismo, porque no tiene en cuenta los límites físicos del planeta, se alía también con el patriarcado, porque al final necesita de una cantidad ingente de trabajos que son fundamentales para la vida, pero que se hagan de una manera o no pagada, o no valorizada, o subordinada, y precisamente entenderéis que si hoy, a día de hoy, todas las mujeres que son desgraciadas, que fundamentalmente hacen el trabajo reproductivo, exigieran un salario por su propio trabajo, como al final tendría que ser así, o sea, darle ese valor social, el sistema colapsaría, ¿no? Entonces el capitalismo necesita la fuerza de tener ese ejército de reserva reproductivo para poder realmente desarrollarse y seguir existiendo, ¿no? Pero también se alía pues, con una democracia de baja intensidad, en la que al final nos contentamos con votar cada 4 años, en donde existe una privatización de la democracia en favor de las grandes empresas transnacionales y en el que también todas las visiones y los ámbitos que hasta ahora teníamos de ejercer mínimamente la ciudadanía, que era el Estado-Nación, se llevan a otros ámbitos como el multilateral y entonces perdemos mucha parte de democracia y en conjunto, digamos que es estos son los ejes sobre los que se ha construido nuestra civilización y que al final son los que ya no van más de sí. Entonces, si aceptamos esta lógica o este diagnóstico de la realidad que por tanto supera o trasciende todo lo que es la lógica de esa nueva socialdemocracia, entendemos también que tenemos que plantearnos otro tipo de estrategia, ¿no? Ya no nos vale exclusivamente con luchar contra la economía financiera, luchar contra el neoliberalismo, sino que al final, si luchamos solo contra el capitalismo, el resto de sistemas de dominación van a seguir existiendo. Si luchamos contra todos los sistemas de dominación, será realmente cuando tendremos alguna oportunidad de plantear una agenda radical y también tendremos la oportunidad y la capacidad de articular a diferentes sujetos de lucha, ¿no? Entonces, según lo que dijo el famoso filósofo Perogrullo, al final, si vemos que el problema está en la modernidad capitalista, cuanto más modernidad capitalista, peor. Y cuanto menos modernidad capitalista, mejor. Es decir, cómo transitar, cómo avanzar hacia unas estrategias en las que cada vez tengamos menos sistema y cada vez tengamos otras alternativas a la misma, ¿no? Lo que sí que creo que es importante señalar es que en la nueva socialdemocracia que antes he comentado, precisamente, y volviendo un poquito atrás, sí que lo que ocurre es que se podría entender también ese tipo de izquierda dentro de las lógicas de la modernidad capitalista. Digamos, una de las críticas que se puede hacer es que en el fondo no abandona esta lógica de entender la realidad y que por tanto no puede superarla por sí mismo. Es un tipo de izquierda que al final sí que todavía prioriza lo económico y el crecimiento en el fondo como modo de entender la realidad. ¿Qué ocurre? Que esta izquierda lo que propone realmente es un Estado fuerte, redistributivo, regulador y que al final eso sirva para ampliar las políticas sociales, pero sin tocar la lógica normal de funcionamiento del capitalismo, ¿no? Pasar de la financiera a la real para después, con un Estado fuerte, poder hacer políticas sociales. Eso en el fondo no rompe la lógica de este sistema, que también se puede basar en eso, ¿de acuerdo?
La democracia liberal representativa, en el fondo, también es un tipo de izquierda que sigue priorizando al final las fórmulas tradicionales de ejercer de la política. Y hoy día, o sea, la política se está desbordando, o sea, y no son los partidos precisamente los que están llevando a cabo. Hay muchos movimientos, el 15M, lo que sea. Estamos viendo que se están yendo por los bordes de esa democracia representativa y, eso, y esta izquierda sigue anclada un poco a las formas habituales, ¿no? Y después vemos como al final el productivismo pues sigue siendo parte, porque en el fondo no abandonan el crecimiento. Pues con el patriarcado lo mismo, tampoco lo entienden como un sistema de dominación absolutamente claro y diáfano, sino que al final pretenden, mientras esa lógica de traer más recursos del capital para hacer políticas sociales, pues limitar al máximo las posibilidades o las situaciones realmente injustas que está generando este sistema. Y tampoco, bueno, pues está claro que al final la lógica colonial y sobre todo la dimensión internacionalista de lucha también está perdida en muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear? Y ya para acabar, pues en esta lógica de cuanto menos modernidad mejor y cuanto más otras alternativas, lo que sí que aquí pues en el grupo de investigación, analizando un poco todos estos horizontes emancipatorios que a día de hoy se están desarrollando, hemos sacado como 6 claves para intentar plantearlos como principios que pudieran servir para definir estrategias en el futuro, ¿de acuerdo? Lo que está claro que a día de hoy, y también es algo importante que tenemos que decir, es que no hay una única alternativa de la izquierda que sea clara y que la estrategia esté ya hecha. O sea, tenemos que dedicarnos de una manera constante y fuerte a la elaboración de esas alternativas, porque no lo hay. O sea, podemos seguir en la lógica de la socialdemocracia y podemos correr mucho y podemos hacer muchas cosas, pero seguiremos como ratones en la jaula dando vueltas sin movernos. Nos tenemos que mover, en mi opinión, a esta otra lógica antisistema, antimodernidad capitalista, y desde ahí, y esta serie de valores, intentar plantear cada uno desde su lugar, desde su organización, desde donde sea, estrategias políticas que cambien, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serían estos 6 puntos? Pues serían el de la confrontación, la defensa de la sostenibilidad de la vida, la articulación del reconocimiento y la articulación de la diversidad, la democracia participativa, la importancia de lo colectivo y de la comunidad y la politización de lo cotidiano, ¿de acuerdo? Son como 6 claves en las que podríamos, de alguna manera, plantear cómo o en base a qué construir estas estrategias. Lo primero, la confrontación. Yo creo que es importante. No podemos, si estamos realmente pensando que la modernidad capitalista es el problema, lo que no podemos es dar una imagen de concertación o dar una imagen de que estamos compartiendo algunas cosas con quienes están defendiendo el sistema, ¿de acuerdo? O sea, la lógica de detectar antagonistas, confrontar agendas, es algo clave, ¿no? Desde el propio imaginario y las palabras que utilizamos incluso, ¿no? Si seguimos utilizando como prioritarias las palabras de desarrollo, crecimiento, inversión y empleo, aunque sean importantes para nosotros, realmente no vamos a avanzar también ahí y tenemos que proponer otras cosas, emancipación, patriarcado, feminismo, lo que fuera. Es decir, tenemos que también construir también dentro de la izquierda un nuevo imaginario, nuevos conceptos también que nos definan también en esa lógica alternativa. Confrontación también en el día a día, en lo concreto, en el imaginario, en todos lados, ¿no? Al final, con esta idea un poco gramsciana de ir construyendo hegemonía, necesitamos visualizar y que la gente, la ciudadanía visualice que ante este sistema no hay opción de reforma, tenemos que construir alternativas. Seguramente eso, en el corto plazo, y siguiendo la lógica resultadista que nos ha dicho, a lo mejor nos puede quitar votos, nos puede quitar apoyos, pero en el fondo tenemos que mantenernos claros en esa lógica para poder, en el largo plazo, entender que estamos construyendo esa alternativa, ¿no? La segunda sería la defensa de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Hay una autora ecuatoriana que habla de sostener la vida frente a sostener al capital, o sea, la reproducción ampliada del capital frente a la reproducción ampliada de la vida. Pues aquí también esto es importante, asumir esto como enfoque, es decir, la vida, es decir, lo primero, no separar lo humano de lo ecológico, de la naturaleza, es decir, todos somos parte de lo mismo. La vida también, priorizando la reproducción a la producción, o sea, al final, la lógica también en la que caemos es que mejoremos la economía, llegamos la más real, para después así, como os he dicho antes, hacer políticas sociales. A lo mejor lo que tenemos que pensar primero es en la reproducción, en tanto la producción. ¿Qué vida queremos? ¿Cuál es la vida que queremos que sea vivida? Y a partir de ahí veremos qué tenemos que producir. Digamos, el cambio es total, ¿no? Nos ha metido el sistema la lógica de que mejor primero alimentemos bien al capital y después desde ahí veremos lo más que se puede hacer. Pues a lo mejor tenemos no solo que contentarnos que todas estas cuestiones estén en la parte social de nuestra propuesta, sino que la propia parte económica de la propuesta tenemos que tenerla muy claro, y por ahí es importante la defensa de la soberanía alimentaria, de la economía solidaria y de que estos realmente sean sistemas alternativos a la economía como está entendida, ¿no?
Por supuesto, la diversidad. O sea, tenemos que entender que hay que reconocer la importancia de los actores diversos, de las luchas diversas, de que ya no va a haber un único modelo de la izquierda, que al final hay muchos referentes de bienestar. Cada cultura tiene uno y que lo que hay que hacer es construir alternativas, no una alternativa, y que cada cual sea diferente. También que las luchas y las diversidades son importantes. No podemos hacer como ha hecho la izquierda siempre, de primero una lucha que es la más importante y después todas las luchas después que se sumen a esa. Esa yo creo que ya no es la lógica en la que podemos estar y tenemos que ver cómo se trabaja esa diversidad. Por supuesto, la democracia participativa. O sea, lo que no podemos ya es limitarnos estrictamente a las lógicas de la democracia liberal representativa, a lo institucional, a lo electoral. O sea, la democracia está en otra parte, está mucho más abierta y es ahí donde también, no digo que todo esté mal, pero que también tenemos que poner mucho esfuerzo por cómo buscar fórmulas de democracia directa, de democracia en la que participen movimientos sociales articulados con partidos y demás. La defensa de lo colectivo y la comunidad, o sea, eso también es importantísimo. Lo colectivo como algo fundamental, la vida no es individual, la vida es siempre en colectivo y tenemos que defender esta comunidad, la comunidad entendida como lo más concreto, o sea, como nuestro territorio, como nuestra nación, como nuestra localidad, pero la comunidad también entendida en el ámbito internacional. O sea, como que todo el futuro de este planeta es un futuro compartido por todo el mundo y eso es importante también no perder en clave esta clave internacional, ¿no? Y después también pues, la politización de lo cotidiano, es decir, no hay una agenda política que esté ahí lejos y nuestro día a día es otra cosa. O sea, como no conseguimos hacer coherente lo que estamos haciendo, el tipo de organización que queremos hacer con esa sociedad que queremos construir, al final va a ser muy, muy complicado el llegar a ningún puerto, ¿no? Entonces ya concluyo aquí diciendo que, bueno, pues para mí lo más importante es señalar eso. Primero, no hay un diagnóstico compartido de la crisis de la izquierda, o sea, hay diferentes posibilidades de entender la crisis. ¿Cuál será, al final, el hegemónico? Va a significar también muy mucho qué estrategia política vamos a tener. No todas son iguales y, sobre todo, si nos atrevemos a meternos en esta lógica de entender la crisis como civilizatoria, de entender que hay un sistema múltiple de dominación en la que tenemos que articularnos todos y todas y que realmente no podemos seguir manteniendo los parámetros del actual sistema porque hay una izquierda que en el fondo sigue bordeando con estos parámetros y tenemos que pasar a la construcción de ellos. Lo más importante a día de hoy es, por supuesto, el actuar, por supuesto, pero también pensar, elaborar y construir esa alternativa que a día de hoy no existe, ¿no? Entonces, yo creo que sería pues, un poco el mensaje que quería trasladar. Quizá tenemos que olvidarnos ya del estado del bienestar como referente. Yo creo que se nos haría bastante bien entender que eso seguramente tal y como está ya no va a volver y tenemos que atrevernos, que es la primera cuestión, a pasar hacia otro estadio y otra forma de entender la izquierda, ¿no? Bonaventura dos Santos decía que no hay a día de hoy respuestas modernas para los problemas modernos, ¿no? Pues seguramente lo que nos toca ahora es, ante esos problemas modernos, encontrar también respuestas diferentes a las que habitualmente nos hemos dado. Muchas gracias.